Listo. A ver, ¿se logra ver mi pantalla? Sí, sí, doctor. Sí, Boris. Ok, excelente, entonces. Avancemos. Entonces, nos habíamos quedado en la parte de prevalencia. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, nos habíamos quedado a nivel de prevalencia, enfermedad renal crónica a nivel global, un 13% a nivel mundial, mayor prevalencia en países en vía de desarrollo, más de 2 millones de personas cursan o sufren tienen enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, una cantidad nada despreciable, mayor prevalencia en negros e hispanos y muy asociado asociado a clases sociales, ¿sí? Y pues bien, la definición de enfermedad renal crónica viene a ser pues anormalidades tanto en la estructura y o función. Y tener en cuenta esto, tú puedes tener una creatinina en rangos normales o una tasa de filtración en rango normal, pero aún así tener una enfermedad renal crónica, pues el concepto se basa en alteraciones estructurales y o funcionales. Y el otro punto importante en la definición es el tiempo, presentes por más de 3 meses y con implicancias tanto en la parte de la salud. ¿Y qué partes del riñón se pueden dañar? Pues se pueden dañar tanto los glomérulos, los túbulos, a nivel de los vasos sanguíneos, el intersticio o pueden tener la presencia de quistes. Entonces, como ustedes van a ver en los temas de nefrología que nos tocan más adelante, cada uno tiene una patología determinada. Por ejemplo, vamos a hablar de glomerulopatías, patologías tubulointersticiales, ¿no? Algunas alteraciones como litiasis también o infecciones urinarias. Entonces, algún daño que genere una alteración crónica en el paciente será que cause alguna alteración estructural o funcional a nivel renal, será denominado un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Y cuál es la importancia de la enfermedad renal crónica? Es considerada una epidemia, evoluciona en forma asintomática al inicio, entonces por eso es difícil determinarlo en estadios tempranos. Si se detecta en estadios tempranos, se puede prevenir que este paciente progrese a estadios avanzados. Tiene un alto costo financiero tanto en morbilidad y en mortalidad, ¿no? Los reingresos, pacientes que viven ya de por vida en diálisis, ¿no es así? Generando un costo tanto a nivel económico, a nivel del Estado y tanto a nivel social y tanto al entorno familiar. Pues bien, para tener en consideración, uno era la parte del tiempo, y lo vamos a marcar acá. Uno es la parte del tiempo, habíamos dicho que enfermedad renal crónica toma en base el tiempo mayor o igual a 3 meses. Pueden haber alteraciones a nivel de la tasa de filtración glomerular, que es la que vemos acá, y algunas patologías. Tenemos la presencia de albúmina, en la orina, la famosa albuminuria, una alteración a nivel del sedimento urinario con la presencia de hematuria o leucocituria, alteraciones tubulointersticiales que a nivel clínico o en el paciente se mostrarán con alteraciones a nivel de electrolitos, como podemos ver acá, pérdida de potasio, la hipocalemia, alteraciones en el magnesio, alteración o trastornos ácido-base como la acidosis tubular. Entonces, estas manifestaciones clínicas pueden ser vistas en nuestro paciente con enfermedad renal crónica. Son los marcadores de daño, algunas alteraciones histológicas que se pueden encontrar al momento de hacer una biopsia, como el caso de las glomerulopatías, alteraciones estructurales, como el caso de la presencia de quistes, las famosas poliquistosis renales familiares o genéticas que tenemos acá, como este riñón que vemos aquí, entre otros. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que podrían causarnos esta patología renal crónica? Como ven, hay diversos factores de riesgo que nos pueden condicionar una enfermedad renal crónica, como desde alteraciones genéticas hasta exposición a alguna sustancia como nefrotóxicos, fármacos, drogas, pero las causas más importantes o las principales causas de enfermedad renal crónica las tenemos aquí. La diabetes mellitus, generalmente tipo 2, y la hipertensión arterial. Son las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica. Y acá tienen las demás, ¿no? Las misceláneas. Neoplasias, antecedentes de haber tenido una enfermedad renal aguda o una injuria renal aguda, tienen una predisposición per se de tener una enfermedad renal crónica. Y diversas causas que ven acá.
Y entonces tenemos a la cabeza la diabetes e hipertensión como causas o factores de riesgo para enfermedad renal crónica, pero en este cuadro también de ese artículo nos hacen hincapié que aquellos pacientes que hayan tenido un antecedente de desnutrición al momento de nacer o alguna enfermedad materna al momento de nacer, también tienen una predisposición a cursar con una enfermedad renal crónica de efectos genéticos, o sea, unos factores de riesgo a edades muy, muy tempranas en este tipo de pacientes, ¿no? Exposición a toxinas ambientales desde que eran niños en la infancia o en el útero cuando están en formación o ya para nacer, alteraciones o antecedentes de desnutrición al momento de nacer o a enfermedades maternas que hayan tenido la madre cuando estos niños hayan sido concebidos. Tienen una predisposición ya a enfermedad renal crónica. Y las causas más frecuentes acá, diabetes e hipertensión arterial. Muy bien. Y entonces, ¿cómo podemos clasificar a la enfermedad renal crónica? Podemos usar para eso la tasa de filtración glomerular, el dosaje de albuminuria y obviamente la etiología. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con ya los síntomas, los criterios para ser considerado un paciente con enfermedad renal crónica, la manera de clasificarlo será usando la tasa de filtración glomerular, el dosaje de albuminuria y obviamente la etiología para saber qué patología es la que le está causando la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en base a la tasa de filtración glomerular, determinamos la tasa de filtración del paciente y esto nos permitirá clasificar en categorías según la tasa de filtración. Las categorías van desde el grado 1 hasta el grado 5 y estoy seguro que ustedes han visto mucho este tipo de clasificación, siendo la del grado 5 con una tasa de filtración menos de 15 y la del grado 1 con una tasa de filtración mayor a 90. Existen varias maneras de determinar la tasa de filtración. ¿Alguien recuerda alguna? La de Crocop-Gaul. Muy bien, la de Crocol-Goff es la que se necesita en base a tener la creatinina sérica, la creatinina en orina, ¿no? Recolectar la orina en 24 horas, también hay que tener en cuenta la edad, el sexo del paciente, el peso y todo eso. Perfecto. Hay dos métodos más que se pueden hacer en el mismo momento del pase de visita teniendo la creatinina sérica del paciente nada más, cosa que la podemos calcular inmediatamente. ¿Alguien recuerda cuáles son esas dos? El MDRD, muy bien, Jonathan. Eso es una de las maneras de calcular la tasa de filtración. ¿Y otra? El CKD-EPI, perfecto. Entonces, dos maneras que puedas usar o calcular la tasa de filtración cuando estés en tu pase de visita es, ya doctor, ¿cuál es la edad? ¿Cuál es la creatinina? ¿Es varón, mujer? Y en base a eso, ustedes calculan la tasa de filtración de su paciente en ese momento. ¿Sí? Y en base a eso lo estadifican. Mi paciente es un paciente renal crónico, grado 2, grado 3A, 3B, grado 5, y la determinación de la albúmina en orina, la albuminuria, que puede ser dado de diferentes maneras. Puedes calcular la albúmina en orina en 24 horas o puedes calcular la relación albuminuria-creatinuria de orina aleatoria. Y esos valores que te van a dar van a estar en estos rangos, siendo la A1 en valor normal o leve aumento de albuminuria, que es menos de 30 miligramos sobre gramos, que es lo que manejamos nosotros acá en esta parte del mundo, porque miligramos milimol es más para Estados Unidos, pero es 30 miligramos sobre gramos, y la de grado 2, un aumento moderado de albuminuria, 30 en 300, y la de A3, aumento grave mayor de 300. Entonces ya tenemos dos cosas en cuenta. Mi paciente que tiene una tasa de filtración, grado 1, 2, 3, dependiendo de lo que me salga el CKD-EPI o el MDRD, y la albuminuria o la relación albuminuria-creatinuria en orina aleatoria, que me dará un valor y me permitirá determinar si mi paciente es un A1, A2 o A3. Generalmente estas determinaciones se hacen por consulta externa, no tanto en pacientes hospitalizados. Pero eso te va a permitir ver qué grado de severidad de compromiso renal tiene tu paciente renal crónico, por ejemplo. Mientras menos tasa de filtración tenga, obviamente será mucho más complicado o un paciente con mayor probabilidad de morbimortalidad, ¿no? Por eso los cuadrados rojos se encuentran más abajo. Mientras más albúmina pierda y mientras menos tasa de filtración tenga, la probabilidad de que tu paciente se complique o la gravedad de esta enfermedad renal crónica será mayor. Listo. Ya vamos a ver más adelante algunos otros datos más.
¿Por qué es importante determinar la albuminuria? Porque se ha visto que hay una relación directa entre albuminuria y la mortalidad de tus pacientes. Mientras más albúmina pierda tu paciente por orina, mayor probabilidad o mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de mortalidad. Y la relación de la tasa de filtración glomerular es igual, ¿no? Mientras menos tasa de filtración glomerular tenga tu paciente, mayor mortalidad. ¿Qué quiere decir? Que si tu paciente tiene mayor probabilidad de mortalidad un paciente con tasa de filtración 4 o 5 que un paciente en grupos 4 o 5 o un paciente que esté en el grupo 1 o 2, ¿no? Y si eso se entiende el porqué. Entonces, dentro del cuadro historial de la enfermedad renal crónica tenemos un paciente normal con factores de riesgo posiblemente, paciente diabético, hipertenso, que el plan es mantenerlos controlados. Si estos pacientes diabéticos o hipertensos tienen un mal control, el riñón se expone a un riesgo, luego de eso se expone a un daño y luego comienzan a aparecer con el paso de los años una disminución de la tasa de filtración glomerular y ya cuando llega a los últimos estadios llega a lo que se denomina falla renal, sí, seguido de muerte, ¿no? ¿Y por qué es importante determinarlo en estadios tempranos? Porque mientras más temprano detectes el riesgo, los factores de riesgo o el daño, mayor probabilidad de revertir la patología renal. Podemos revertirlo y mientras más avanzado lo encontremos, la probabilidad de reversión será mínima, pero por lo menos tratar de controlar y evitar que esta tasa de filtración siga decreciendo. Entonces, tomemos de ejemplo una de las patologías más frecuentes, que es la diabetes. Es un mecanismo iniciador de daño que generará una pérdida de nefronas. Esta pérdida de nefronas lo que generará que las otras nefronas aumenten de tamaño, generando una primera parte de hiperfiltración de nefronas, que son de las nefronas restantes. Por eso, la primera parte de nefropatía diabética es la hiperfiltración, luego generando después de la hiperfiltración una hipertrofia de las nefronas restantes, luego seguido de eso y con el paso de los años, aún con mi paciente con un mal control, generará una alteración de la tasa de filtración glomerular, seguido de fibrosis y seguido de daño y una pérdida de la función renal. Pero lo vemos acá. Tenemos un paciente con un riñón normal, como ven acá, estos son la zona mesangial, los vasos sanguíneos o los capilares, el endotelio, podemos ver acá, vamos a ampliar esto, la membrana basal y los podocitos. ¿No es así? Un glomérulo completamente sano y feliz. Lo vemos acá. Pero este paciente cursa o presenta algunos factores de riesgo, como la diabetes, la hipertensión, y en este caso tenemos en cuenta la diabetes. La diabetes que genera una alteración a nivel del glomérulo, generando un aumento de presión intraglomerular, activando de manera persistente una activación del sistema renina-angiotensina, generando retención de agua y generando hipertensión arterial. Esto generará un daño a este nivel, apareciendo lo que se llama la hiperfiltración glomerular y lo que se llama hipertensión glomerular intraglomerular a este nivel. Acá tenemos primero unos podocitos sanos, una membrana basal normal, un endotelio conservado, vemos que las proteínas se mantienen dentro de la parte intravascular, pero con el paso del tiempo y al exacerbarse este daño, los podocitos se van perdiendo, estos se van descamando, descamando. En esta zona de acá vemos cómo se van desprendiendo. Los otros podocitos intentan suplir la función de aquellos que se están perdiendo, pero vemos que la membrana basal también ya se está dañando. Y las proteínas que se encontraban dentro del intravascular atraviesan el endotelio, atraviesan la membrana basal debido a estas lesiones y estos pasan lo que se llama a la luz del glomérulo y pasan luego a lo que se llama la parte de los túbulos y luego se eliminarán por la orina, ¿sí? Es lo que vemos acá, daño al nivel del glomérulo, daño de la membrana basal, pérdida de podocitos y vemos acá el proceso inflamatorio que se va dando a este nivel, generando fibrosis a este nivel. Y como este nivel se encuentra dañado y ven que solamente es una parte, esto es lo que se llama una glomerulopatía focal o una glomerulopatía focal o segmentaria a este nivel. Vemos cómo el pase de las proteínas a la luz de esta zona, que es el espacio donde se va formando la orina y se va perdiendo la proteína, genera proteinuria a este nivel, ¿sí? Esto de acá es a nivel de glomérulo, pero también se encuentra un daño a nivel del intersticio.
A nivel del intersticio, donde se encuentran los túbulos, a este nivel vemos que hay pérdida o daño del epitelio tubular, generando hipertrofia en las primeras fases a nivel de los túbulos, generando un proceso inflamatorio y inflamación a nivel del intersticio, generando también fibrosis a este nivel. ¿Qué es lo que vemos acá? Hay un estrés y activación de células tubulares, así como secreción de citocinas y quimiosinas, promoviendo la inflamación intersticial, que es esta zona de acá, a nivel del intersticio, los túbulos, ¿no? Pérdida de células tubulares y relacionadas con células y obstrucción del túbulo relacionado con un molde de proteínas, esto de acá causando atrofia a nivel de los túbulos. Y esto de acá a la larga generarán enrarecimiento o daño vascular e isquemia a este nivel. Todo esto causándonos, entonces tendríamos daño a nivel de los túbulos, daño a nivel del intersticio, daño a nivel también del glomérulo. Entonces, comienzan a dañarse todas las estructuras a nivel renal. Entonces, todo causado por factores de riesgo como hipertensión, diabetes, hay pérdidas de nefronas, hipertrofia funcional compensatoria al inicio, luego se da una esclerosis glomerular, vemos que se fibrosa gran parte de los sectores de ese glomérulo, van perdiendo funciones, ya sabemos por qué se forma proteinuria glomerular, hay progresión de la enfermedad renal o insuficiencia renal crónica, comienza a aparecer reducción del filtrado glomerular, menos del 30%, y empieza a elevarse la creatinina a este nivel. Y comienzan a haber otros cambios también a este nivel, como el calcitriol, disminución del calcitriol, hay alteración de la eritropoyetina, acá es disminución, esto de acá está mal, es disminución de la eritropoyetina, resistencia a la insulina, triglicéridos y otros cambios que comienzan a ver en el paciente. Entonces, cosas que encontramos en el renal crónico es una glomerulosclerosis, una fibrosis intersticial y una atrofia tubular. Son los tres cambios estructurales que se dan a nivel de lo que es el riñón. ¿Cuáles son las complicaciones que se encuentran en un paciente renal crónico? Trastornos hidroelectrolíticos, anemia, alteraciones del metabolismo mineral óseo, esto de acá por los trastornos del calcio, hiperuricemia, hipertensión arterial, dislipidemia, riesgo cardiovascular aumentado, la disfunción endocrina, la uremia y la desnutrición. Y generalmente todas estas complicaciones, y estos datos, generalmente todas estas complicaciones pacientes ya en estadios de nivel 3. Y solamente para recordar, un paciente en estadio nivel 3, ¿qué tasa de filtración tiene? Si tienen un paciente con una tasa de filtración en estadio o grado 3, ¿en qué tasa de filtración estaría? 518. 5,18. Recuerden, la tasa de filtraciones va desde el grupo 1 hasta el grupo 5. El grupo 5 es menos de 15. El grupo 4, ¿de cuánto a cuánto va? ¿Alguien recuerda? Es importante porque si sus pacientes están en estadio 3 o tienen una tasa de filtración que lo coloca dentro del grupo 3, estos pacientes comienzan a aparecer o comienzan a presentar estas complicaciones. Y acá lo ven. Miren, pacientes en estadio 3, como habíamos visto, son estos de acá, ¿no? Grado 1, grado 2, que se encuentran acá, grado 3, grado 4 y grado 5. Recuerden que el grado 3 se divide en 3A y en 3B. ¿Ya? ¿Por qué se dividen en 3A y en 3B? Porque se dieron cuenta que los pacientes en este grupo que están dentro del 3B, este es 3A, este es 3B. Los pacientes que se encuentran en el grupo 3B, comienzan a presentar tienen mayor riesgo cardiovascular. A diferencia de los estadios 1 y 2, los pacientes en estadios 3B para abajo ya comienzan a presentar mayor riesgo cardiovascular. Por eso el 3 se partió en 3A y en 3B. Y se ve acá. Listo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque de acuerdo a la tasa de filtración comienzan a haber algunas complicaciones que por frecuencia comienzan a aparecer. Por ejemplo, acá, la hipertensión comienza a aparecer ya en pacientes en porcentajes más altos, ya en los estadios 3. En los estadios 3 ven que la hipertensión que comienza a aparecer en un 18%, en pacientes en estadios 3 aparecen hasta en un 70%. Pacientes con anemia, pacientes renales en grado 1, grado 2,
pero ya en paciente en grado 4 ya tienen hasta la mitad de tus pacientes en grado 4 tienen anemia por causa renal, y entre otras complicaciones que ven acá. Entonces, para la estadificación de un paciente renal crónico se recomienda 1. Calcular la tasa de filtración glomerular. 2. Calcular los niveles de albuminuria de tu paciente. Y 3. Encontrar la causa de por qué la enfermedad renal crónica de tu paciente. Por ejemplo, hay que tener en cuenta esto. Es importante para el pronóstico y tratamiento saber en qué grado está tu paciente, cuál es la albuminuria de tu paciente y cuál es la etiología de su enfermedad renal crónica, porque esto te dará un pronóstico y también el manejo de la patología. Y los pacientes con enfermedad renal pueden ser divididos en patologías con enfermedad renal primaria, cuando el proceso o el daño renal es confinado solamente al riñón, esas son enfermedades renales primarias, y las secundarias, cuando el daño al riñón se ve que está dado por un proceso específico o un proceso sistémico. Por ejemplo, diabetes mellitus, ¿no? Es una enfermedad sistémica que ataca diferentes órganos y en este caso causa daño renal. Y en el caso de las primarias, por ejemplo, las glomerulonefritis primarias, ¿no es así? Que hace que tus pacientes puedan llegar a terminar en diálisis. La localización se basa en la magnitud de la proteinuria, hallazgos en el sedimento urinario, imágenes y la biopsia renal que podamos tener. Entonces, tenemos, de acuerdo a dónde se ve el daño, podemos tener enfermedades glomerulares, enfermedades túbulo-intersticiales, enfermedades vasculares, que pueden ser dados por daño sistémico, como habíamos dicho, por ejemplo, la diabetes, el lupus eritematoso sistémico, algunas enfermedades de las colagenopatías, que generan daño sistémico y generan daño también a nivel renal, o también algunas patologías primarias, ¿no? Como la glomerulonefritis primaria, la glomerulonefritis focal o segmentaria, ¿no? Y la vasculitis, que solamente se asocia a daño o delimitado a nivel del daño renal, nada más. Muchas patologías y estas de acá son las secundarias. Hay ejemplo de La clasificación se orienta a enfermedades. Ok, ¿dónde estamos? Estamos acá. Entonces, la clasificación de este tipo de pacientes, tenemos acá enfermedad renal crónica, causas, dónde se encuentra el daño, a nivel glomerular, a nivel tubulo intersticial, a nivel vascular. Y acá esto sacado de la revista de CADIGO, no sé si, de la última guía CADIGO de enfermedad renal crónica del 2024. La clasificación. Bueno, ya. Tasa de filtración glomerular. Entonces, habíamos dicho que había diferentes maneras de calcular la tasa de filtración glomerular. Dentro de estas, la que manejamos nosotros es la estimación en base a creatinina. La cistatina es mucho más confiable, da menos problemas en este caso, porque esta no se reabsorbe, entonces todo lo que ingresa en este nivel, por ejemplo, por vía oral, se elimina por vía renal sin modificación, y sería mucho mejor, pero por costo-beneficio no se usa, más se usa la creatinina, pero la creatinina es un valor que puede estar variable en diferentes personas. Una persona con una masa muscular mucho más, dos personas de 40 años, una que puede ser un gimnasta o que haga deporte o que haga ejercicio, que vaya al gimnasio, puede llegar a tener un poco o puede llegar a tener valores de creatinina un poco más altos que una misma persona de la misma edad y que no haga ejercicio debido a toda su masa muscular, ¿no? Y obviamente en niños la creatinina es muy variable, entonces no se usa o no nos ayuda mucho a este nivel. Tiene sus bemoles en este tipo de cosas, pero igual lo seguimos usando para lo que es el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Pero como ven, cuando revisen ustedes o hagan injuria renal aguda, los valores de creatinina también se toman con pinzas en este caso. ¿Cómo podemos calcular la tasa de filtración? Como bien dijo su compañero Jonathan, podemos usar Cockcroft-Gault, podemos usar el MDRD, podemos usar el CKD-EPI, y siempre teniendo en cuenta edad, sexo del paciente, y eso nos permitirá clasificar en qué grupo se encuentra su paciente, ver el grado de compromiso o el grado de severidad del daño renal. Como vemos acá, evidencia del grupo, en qué grupo se encuentra tu paciente y qué consideraciones tener, ¿no? Es un riñón normal o un riñón con un leve daño, un daño moderado o leve, un grado moderado o severo, y del 3 para abajo ya comienzan a tener algunas complicaciones y manifestaciones clínicas, siendo considerado el grupo 5 una falla renal, ya, dentro de eso. Pregunta, ¿todos los pacientes con tasa de filtración menos de 15 se dializan?
¿Qué opinan? ¿Todo paciente cuando encuentren o vean que tiene una tasa de filtración menos de 15 se dializan? Como verán, cuando estén en hospitalización, si bien es cierto, la gran mayoría de pacientes que llegan a grado 5 ya se encuentran en diálisis, hay otros pacientes que se encuentran en grado 5, pero aún no llegan a estar en diálisis. Eso no quiere decir que no se dialicen más adelante. Seguramente se dializarán de acá a un mes, 2 meses, un año, dos, pero se intenta alejar todo lo que se pueda del tema de la diálisis, porque llevar a diálisis a un paciente es llevarlo y someterlos a procesos inflamatorios crónicos de por vida, ¿no es así? Pero hay que tener en cuenta esto. Todo paciente en grado 4 ya debe estar siguiendo consejería tanto por psicología y soporte emocional, porque más adelante, con el paso de los meses o los años, llegará a grado 5 y llegará o terminará en diálisis, ¿sí? Entonces, todo paciente se prepara ya en grado 4 para que en el paso de los años, porque más adelante ese paciente llegará en algún momento a diálisis. Y el plan es que llegue a diálisis preparado, tanto psicológicamente como también escogiendo el método más efectivo para esa persona para que se realice su diálisis. Cuando ustedes han visto a sus pacientes en hospitalización que se dializan, han visto que se dializan de diferentes maneras, ¿no es así? ¿Cuáles son las maneras que ustedes han visto que se dializa a su paciente? ¿Han visto paciente en diálisis? ¿Por cateterismo? Muy bien, Jonathan. Entonces tienes a tu paciente que se dializa por un catéter venoso central, que puede estar a nivel infraclavicular, a nivel de la yugula interna, a nivel femoral, ¿no? Eso es una manera de dializarse, ¿no? Una hemodiálisis por catéter de alto flujo, por catéter de alto flujo. Eso es una manera. Otra manera que hayan visto en sus pacientes. ¿Han visto otros pacientes en diálisis? Bueno, otra manera de ver a sus pacientes en diálisis es por fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa es la mejor manera de poder dializar al paciente en comparación a un catéter de alto flujo, porque recuerden que el catéter sigue siendo un objeto de plástico. Entonces, con el paso de los meses o con el paso de los años, ese catéter se puede obstruir, ¿no? Entonces, lo que queda es hacerle un cambio al lado, si lo tienen en el lado derecho, cambiárselo en el lado izquierdo. Si se obstruye ese nivel, ponerlo a nivel femoral, izquierdo, derecho, pero a la larga también se pueden llegar a obstruir y ese paciente no va a tener dónde colocarse en otro acceso para poder seguir con las diálisis. Entonces, eso ya es de por sí un problema. En cambio, las fístulas arteriovenosas se pueden usar por mucho, mucho tiempo, ¿ya? Y otra manera de poder dializar a su paciente es la diálisis peritoneal, ¿sí? Es una manera también de poder hacerlo. Entonces, son diferentes maneras de poder dializar al paciente. A ver, ¿cómo va esto? Ya está. Entonces, ya tenemos la tasa de filtración glomerular, sabemos cómo calcularla, sabemos en qué grupo va a estar mi paciente, listo, ya tienes la primera parte de clasificación de tu paciente con enfermedad renal crónica y es así como lo vas a presentar. La segunda parte, albuminuria. Y habíamos dicho que la albuminuria es la detección de albúmina en la orina en 24 horas, ¿no es así? Pero a veces tu paciente no tiene el tiempo de poder regresar, recolectar la orina por todo un día, a veces tiene que trabajar y se hace un poco más tedioso. La otra manera de poder hacerlo es la dosificación o el dosaje de mm, albuminuria y la creatinuria, que es la determinación de albúmina y orina en una orina o una muestra de orina espontánea o orina aleatoria. Se hace ese cálculo, se hace una relación y lo tenemos acá, ¿no? Que es este cuadro de acá, miligramos por gramo. La relación albuminuria-creatinuria, que maneja los mismos valores que tu albuminuria en 24 horas. Esta relación te va a dar un valor que puede ser menos de 30, de 30 a 300, mayor a 300. Habíamos dicho que a mayor cantidad de albuminuria o a mayor cantidad de la relación albuminuria-creatinuria es más peligroso o es peor. Pero doctor, mi laboratorio no dosa albuminuria, no dosa albúmina o no dosa albúmina en orina. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ok, no dosa albúmina, pero lo que sí puede dosarte es proteína. Entonces, en tu orden de laboratorio tú puedes marcar proteinuria y creatinuria en orina aleatoria y sacas una relación. Si bien es cierto,
ya los valores varían un poco. Acá son 150, entre 150 y 500 y mayor de 500. Siendo 500, mayor de 500 a 3, entre 150 y 500 a 2 y menos de 150 a 1. Si tienes el dosaje de albuminuria, 30, 30, 300 y mayor de 300. Listo. Ya tienes la tasa de filtración, tienes la albuminuria, con eso ya tienes avanzado gran parte de tu clasificación de enfermedad renal crónica. Acá podemos ver algunos ejemplos de tus pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad renal por causa de la diabetes, que está en grado 5, con una albuminuria, con una relación albuminuria-creatinuria o albuminuria nada más en A3, y este paciente tiene un decremento de la tasa de filtración glomerular con una albuminuria en rango alto, ¿no es así? Pero quiere decir que todos tus pacientes necesariamente van a tener esta alteración. No, por ejemplo, esto. ¿Dónde lo podemos ver? Acá. Por acá, por acá, por acá. Por acá. Creo que por acá hay otra imagen. Acá está. Acá está. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tengo mi paciente que tiene una creatinina normal, pero hace trastornos hidroelectrolíticos. Por ejemplo, ingresa por emergencia por un potasio bajo, ingresa por emergencia por un potasio en 2, ingresa por emergencia por un potasio en 1 punto y algo, con manifestaciones clínicas. Le dosas la creatinina, pero su creatinina está normal. Le haces un AGA y su AGA sale con un pH ácido, ¿no? Digamos, viene con un pH en 7.2, viene con un pH en 7.1, con bicarbonato bajo, todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Tu paciente tiene una enfermedad a nivel de túbulos, tiene una enfermedad tubular, las famosas acidosis tubulares, pero su creatinina está normal, doctor. Su creatinina hace que su tasa de filtración esté en 91, 92. Ese paciente sería un paciente con tasa de filtración grado 1, que es un rango normal, y le dosas las proteínas y las proteínas también están normales, porque el glomérulo está bien. El problema son los túbulos, por eso se llama acidosis tubular. Cuando hagamos enfermedades tubulointersticiales lo vamos a ver. Entonces, ahí el daño no es a nivel de glomérulo, no se pierde proteínas, es una albuminuria categoría A1 porque no estás perdiendo proteínas, es una tasa de filtración grado 1 porque tu tasa de filtración está por encima de los 90, pero tienes una alteración electrolítica, tienes alteración de una función anormal del trastorno ácido base debido a una alteración funcional del riñón. Entonces, vemos que acá es una patología renal, una enfermedad renal crónica, grado 1 a 1, con manifestaciones con alteración de los electrolitos, ¿sí? Generalmente asociado a pacientes con enfermedades genéticas. Listo, entonces ya saben eso. No todo paciente con una tasa de filtración en 2 o en 1 quiere decir que no tenga alguna patología renal crónica. Puede tenerla, solamente que el daño o la alteración o su manifestación será de otra manera. Queda. Pronóstico de la enfermedad renal crónica siempre va a ir asociado a la causa, a la tasa de filtración, al grado de albuminuria que presenta el paciente y obviamente las comorbilidades o el motivo, la causa de que le haya causado el daño a nivel del riñón, ¿no? La causa, la tasa de filtración, habíamos dicho que la albuminuria va muy asociada a mortalidad, entre otros, y otras comorbilidades como puede ver en este paciente. ¿Sí? Objetivos para la especialidad, y es acá lo que ustedes van a ver, y eso es lo que ustedes van a tener, y quizás esta diapo la vayan a volver a ver cuando ustedes ya estén en su serum, es cuál es la labor de ustedes como médicos de atención primaria, que es manejar los factores de riesgo, ver cuáles son el por qué tu paciente llega a enfermedad renal crónica, si tu paciente es por diabetes o hipertensión, en tu centro de salud manejar la diabetes e hipertensión, y si ya tus pacientes ya llegan a estadios avanzados, cuál es la labor del nefrólogo a este nivel, ¿no? Generalmente ustedes van a hacer esto, identificar y tratar los factores de riesgo, es descartar causas funcionales de deterioro renal, evitar nefrotóxicos, darle cuidados de primera instancia al paciente y todo lo demás. Y los manejos de fondo ya para el especialista. Esto más que nada para que ustedes lo hagan en atención de primer nivel. Las presentaciones clínicas acá tienen varias, acá puse las más frecuentes, que la gran mayoría en estados iniciales pueden ser asintomáticos, otros pueden cursar con edemas, hipertensión, oliguria, debilidad, fatiga, anorexia, vómitos y convulsiones. En estadios terminales pueden haber inflamación de las serosas, la famosa serositis, sangrado gastrointestinal por las gastropatías urémicas, y recuerden que una
hiperuremia, un aumento de la urea también hace o genera alteraciones de la coagulación, sobre todo con la funcionabilidad de las plaquetas. Encefalopatía, las famosas encefalopatías urémicas, entre otras. Y de acuerdo a todo esto, ustedes tengan en cuenta esto, y es que ustedes también se lo van a decir. Cuando ustedes le digan a su paciente, tiene el riñón malo, su riñón no está funcionando bien, está usted en una enfermedad renal crónica, el paciente lo que te va a decir es, pero a mí no me duele, a mí no me duele el riñón. Y es que muchas de las personas tienen la idea de que si estoy mal de los riñones, estos me deben doler. Y no, no es así. Generalmente no ocurre así. Salvo que sea un cálculo, fuera de eso no. No siempre es así. El tamizaje, ¿a qué paciente se le realiza tamizajes de enfermedad renal crónica? A aquellos que tengan antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, antecedentes personales de injuria renal, de AQI, de injuria renal aguda. Ellos tienen una predisposición a hacer enfermedad renal crónica. Mayores de 70 años, obesos, pacientes que tengan algunas anormalidades geniturinarias, obstrucciones, doble sistema pielocalicial, reflujo útero-vesical, entre otras, diabetes mellitus, hipertensión arterial, pacientes que tengan alguna infección viral crónica, inmunosuprimidos, cáncer, pacientes hepatópatas crónicos, pacientes que tengan o sufran de dolores crónicos y tomen siempre algún efectóxico, AINES o desinflamantes, pacientes que cursen con hidronefrosis, pacientes que hayan usado medio de contrastes yodados o lo hayan usado en repetidas ocasiones por alguna patología de fondo, pacientes que hayan sido expuestos a metales pesados, pacientes que hayan sido o hayan usado suplementos naturistas, y esto es entre paréntesis, con asterisco. Determinar la cronicidad a veces no es tan sencillo. ¿Estoy frente a un paciente con una enfermedad renal crónica o estoy frente a un paciente con una enfermedad renal aguda o estoy con un paciente con una enfermedad renal crónica que se ha reagudizado? A veces no es tan sencillo determinar frente a qué paciente estás. Es de gran importancia establecer el diagnóstico, si es crónico este daño o es agudo, pues para ver hasta qué punto puede recuperar la función renal. Buscar algunos paraclínicos antiguos, pues es sencillo. Si yo tengo un paciente que ingresa por emergencia y tiene una creatinina en 2 y yo digo, puede haber hecho una injuria renal aguda, pero luego me voy a su historial en su historia clínica o en el sistema, los que tengan sistema en laboratorio, y veo que hace 3, 4 meses también tenía una creatinina en 2, 2.1, 1.9, veo que es crónico. Entonces, listo, el diagnóstico ahí es sencillo. Pero si no tengo ese historial de creatinina, y no defino bien si esta patología es renal crónica o es una injuria renal aguda, pues vamos a tener problemas. A veces se usan dosajes de creatinina seriadas, a veces también se usan imágenes, porque si en ecografía se ve riñones pequeños sin una diferenciación córtico-medular adecuada, entonces estaría frente a un paciente que tiene una patología renal crónica. ¿No es así? Sí tiene alteraciones óseas, otras manifestaciones clínicas, y eso sería o ayudarnos. Pero ojo, todo paciente renal crónico no siempre va a cursar con riñones pequeños. Hay que tener en cuenta que hay algunas nefropatías crónicas que al inicio de la enfermedad renal crónica, no te dan riñones pequeños, dan riñones de tamaño normal o en algunos casos hasta leve aumento de tamaño. Y dentro de ellos es la nefropatía diabética. Las imágenes me pueden ayudar para esto, la ecografía, tomografía, resonancia, entre otros. La imagen de primera línea, ya que es de más fácil acceso, es la ecografía que podemos ver acá. Podemos ver masas, dilataciones pielocaliciales, hallazgos sugestivos de nefropatía crónica, como habíamos dicho, adelgazamiento cortical, mala diferenciación córtico-medular o el tamaño de los riñones, una nefropatía, o una nefropatía donde vea riñones de tamaño pequeño. La mayoría de las enfermedades renales no tienen síntomas hasta que aparecen en edades avanzadas. Si es esto lo que debemos tener en cuenta nosotros y hacerle entender a los pacientes. Generalmente ya detectados en estadios avanzados, la mayoría de causas de enfermedad renal crónica son irreversibles y el tratamiento apunta a enlentecer la progresión de falla renal, ¿no? Generalmente hipertensión y diabetes sabemos que no hay cura, pero si controlamos estas patologías, esta progresión será mucho más lenta. En algunos casos de enfermedad renal crónica tiende a ser reversible, espontánea con tratamiento, en otros se puede lograr regresión parcial, ¿no? Como en el caso de la glomerulonefritis. En el caso de la glomerulonefritis primaria o que responden a inmunosupresores, podemos regresionar hasta completar o restaurar la función renal, que sería lo ideal. Muy bien, ¿por qué es importante determinar la anemia en un paciente renal? Por esto de acá.
se ha visto que todo paciente con enfermedad renal crónica que tenga anemia tiene un mayor grado de mortalidad. Y lo vemos acá. La mortalidad de un paciente con enfermedad renal crónica que no tiene anemia es de 6% aproximadamente, pero si presenta anemia es de un 10%. ¿Ya? La tasa de hospitalización de pacientes con enfermedad renal crónica y anemia llega hasta un 31%. Y la tasa de complicaciones cardiovasculares llegan hasta un 16% en pacientes renales crónicos con anemia, a diferencia de los pacientes renales crónicos que no tienen anemia. Entonces, la monitorización de la hemoglobina en estos pacientes es importante y ahora se entiende el por qué. Entonces, tenemos una disminución, para que se entiendan algunos cambios de electrolitos, sobre todo a nivel de calcio y fósforo, hay que tener en cuenta que la disminución de la tasa de filtración glomerular lo que va a hacer es una disminución de la excreción de fósforo urinario, generando aumento de los valores de fósforo. Esto lo que va a causar es una elevación de la fosfatonina, ¿no? Que es la que vemos acá, la fosfatinina, que es la FGF23, la fosfatinina, que se encarga de la absorción de lo que es, que se encarga de mantener los niveles de fósforo en sangre. Entonces, se eleva la fosfatinina para no estar absorbiendo ya o reabsorbiendo los niveles fósforo en la sangre, dado que como no la puedo excretar, estos van a estar elevados, pero al elevarse la fosfatinina, lo que va a causar es una alteración o una inhibición de la 1-alfa hidroxilasa. Al causar una inhibición de esto, generará una disminución de lo que es el calcitriol. Y si ustedes recuerdan, lo que es el calcitriol es lo que me permite absorber calcio a nivel de los enterocitos al torrente sanguíneo. Entonces, si no tengo calcitriol, no voy a poder absorber calcio a nivel intestinal, a nivel de los enterocitos. Y si ustedes no tienen calcio en la sangre, lo que va a hacer el cuerpo es pensar y dices, no tengo calcio, no puedo absorberlo de mi dieta, tengo que sacar calcio de otra parte para poder seguir funcionando. ¿De dónde creen ustedes que saque calcio el cuerpo? De los huesos. De los huesos, perfecto. ¿Y si lo saco de los huesos, mediante qué lo sacaría? ¿Mediante la elevación de qué hormona? Para tu hermano, ¿no? Para tu Así es. Correcto. Entonces, es por eso que tu paciente renal crónico, y eso cuando ustedes estén pasando en pase de visita se lo van a preguntar, y es algo de lo que van a tener que estar pendientes, son de los valores de calcio de tu paciente, ¿no? Vas a ver que el fósforo puede estar elevado, esto generará disminución de calcio, ya saben por qué, porque hay una disminución del calcitriol. Como hay una disminución de calcitriol, no hay absorción de calcio a nivel intestinal, y lo que va a hacer el cuerpo es sacar calcio de los huesos mediante la elevación de la paratormona, generando lo que se conoce como un hiperparatiroidismo secundario. Entonces, otra cosa que deben anotar es que en un paciente renal crónico se da un hiperparatiroidismo secundario. Y ya saben el por qué, ¿no? Porque se eleva la PTH debido a que se disminuyen los valores de calcio. Entonces, ¿qué hago para tratar para tratar todo esto? Es mejorar la dieta, disminuyendo los alimentos que tengan o aumentado el fósforo, disminuyo o son muy estrictos en el tema de la dieta, y para disminuir el tema de la PTH, para disminuirla, porque el aumento de la PTH también va asociado a mortalidad, puedo manejarlo dándole a mi paciente calcitriol exógeno. Yo le doy a mi paciente calcitriol o vitamina D, genero la mejor absorción de esta y entonces, por ende, esta hormona va a ir disminuyendo. Listo. Es por eso que tu paciente hace trastornos de calcio, tu paciente renal. Es por eso que tu paciente hace trastorno de fósforo. Es por eso que tu paciente hace hiperparatiroidismo secundario. Por todo esto. Vemos acá la hiperfosfatemia, donde tenemos que tener en cuenta que tu paciente debe tener valores menos de 4.5. Si tiene valores mayores a 4.5 y no está en diálisis, debemos hacer intervenciones para que esos niveles de fósforo bajen. Y si tu paciente está en diálisis, los límites permitidos deben ser menores de 5.5. La dieta o ingesta de este tipo de fósforo debe ser menos de 900 miligramos día. Y si comienzan a haber este tipo de elevaciones, que usar quelantes en casos refractarios, que no tengan calcio, quelantes de fósforo. Y este es para el hiperparatiroidismo, usar calcimiméticos. Habíamos dicho que calcitriol es una buena opción para disminuir la PTH o la paratormona, ¿no? ¿Sí? Ya habíamos dicho que es darle vitamina D o darle calcitriol, disminuye los niveles de PTH. Ya saben por qué. Listo.
Muy bien, pero si me demoro en actuar, no lo censo, no le vi el calcio, la PTH sigue elevada, el paciente no viene a consulta, nunca encuentra cita o simplemente no quiere venir porque tiene miedo de que le digan que va a estar en diálisis. Algunas otras patologías óseas pueden aparecer. A la cabeza generalmente son osteopenia y osteoporosis, pero también tenemos la osteitis fibrótica quística, la enfermedad de hueso adinámico o conocido como la enfermedad de hueso hambriento, la osteomalacia, la osteodistrofia urémica mixta, y otras patologías a nivel óseo que pueden encontrar acá, como ven acá, ¿no? Y por eso tu paciente renal crónico es todo un mundo, no es solamente ver la urea, la creatinina, sino que tienes que ver calcio, tienes que ver fósforo, tienes que ver la paratormona, tienes que ver las dislipidemias, los lípidos, tienes que ver la proteína, entonces va ampliándose todo eso en tu consulta médica. Y obviamente también hospitalización. El manejo de este tipo de pacientes, manejo etiológico, siempre ver las causas, ajuste de medicamentos cuando sea necesario, prevención y progresión de la enfermedad, manejo de complicaciones, inicio de terapia de reemplazo renal cuando sea necesario, valoración temprana por nefrología también cuando ya esté en estadios, generalmente en estadios 3, ya debe empezar sí o sí una consulta mínima por nefrología. Cambios en el estilo de vida es importante. Todo paciente con enfermedad renal crónica sí está indicado al menos 150 minutos de ejercicio por semana a lo que tolere, ¿no? ¿Sí? A lo que tolere. Y siempre viendo en qué grado de enfermedad renal se encuentra mi paciente. No a todos. No es lo mismo tener un grado 1 o un grado 5 y decirle haga ejercicio o actividad física extenuante. Por eso acá resaltan mucho en la guía, acá digo, de enfermedad renal crónica, a un nivel compatible con su tolerancia cardiovascular y física. Eso es lo importante, ¿sí? Ejercicios, bueno en todas partes. Listo. La dieta es importante, un sodio menos de 2 gramos día, lo que es igual a menos de 5 gramos de cloruro de sodio al día, es el equivalente a menos de 2 gramos día en dieta, disminución de calcio a menos de 1500 miligramos día, el fósforo, que ya habíamos dicho que debemos disminuir la ingesta, aumentada en fibra, el potasio, siempre y cuando si se encuentra dentro de los grados 3 a 4, debe ser limitado en esta parte, pero si están en grado 1 y 2, sí, deben aceptar y son importantes que reciba potasio y deben limitarse en estos estadios. Obviamente más en grado 5, sobre todo si no se dializa. El tratamiento de la enfermedad renal crónica, doctor, muchas letras, por eso les marqué los más importantes. Habíamos dicho que es importante tratar la anemia en un paciente renal, porque la anemia va asociado mucho a muerte en un paciente renal, ¿no? Aumenta mortalidad, aumenta hospitalizaciones, aumenta morbilidad. Entonces, es importante tratar la anemia y llevar a tu paciente a una hemoglobina en promedio de 11, algunos consideran a 11.5 de hemoglobina, ¿no? Llevarlo a rangos más altos, 14, 15 de hemoglobina. Digo, doctor, yo lo voy a llevar a 14 de hemoglobina para que esté mucho mejor, rasadito, lleno de vida. No, porque a mayor hemoglobina también aumenta mortalidad, ¿sí? Por eso se estabilizan rangos de hemoglobina objetivo de 11.5 aproximadamente, ahí como lo ven en las flechas rojas. Muy bien, y entonces, para repasar un poco algo que ustedes van a hacer el próximo ciclo, anemias, hematología. ¿Qué tipo de anemia hace un paciente renal crónico? ¿Alguien? ¿Qué Anemia tipo de anemia es? ferropénica. ¿Otra vez? ¿Cómo? Anemia ferropénica, ¿no? Hay que tener en cuenta que el déficit de hierro no es tanto el problema en un paciente renal crónico. Otro tipo de anemia, ustedes recuerdan que la anemia en un paciente, la anemia se puede clasificar por el tamaño de tus glóbulos rojos en normocítica, macrocítica y microcítica. En un paciente renal crónico, ¿qué tipo de anemia tiene? Normocity. Muy bien, en un paciente renal crónico tiene una anemia normocítica. ¿Por qué? ¿Cuál es la deficiencia en este paciente? ¿Alguien que recuerde? Muy bien, entonces el problema en un paciente renal crónico, sobre todo en estadios avanzados, como habíamos dicho, con una tasa de filtración menos de 30, donde va apareciendo más la anemia, es que hay un déficit de
eritropoyetina, ¿no es así? Porque ustedes ya van a recordar o seguro van a revisar dónde se forma la eritropoyetina. Datos, se forma a nivel renal, pero obviamente el riñón es muy amplio, entonces hay una deficiencia de esta hormona, de la eritropoyetina, y el paciente comienza a hacer anemia. Eso no quiere decir que no hagas estudios de perfil carencial en tu paciente renal, ¿ya? Igual tienes que hacerle tu perfil de determinar hierro, ferritina, transferrina, ácido fólico, vitamina B2 y todo lo demás. Pero tu paciente renal, si todo eso lo tiene bien, lo tiene compensado, si tiene buenas reservas, el problema está en el déficit de la hormona eritropoyetina. Entonces, el manejo de anemia en un paciente renal es con agentes estimulantes de eritropoyesis, o sea, darle eritropoyetina a tu paciente, ¿sí? Para poder mejorar los niveles de anemia. Y todo eso está en esta parte de acá señalado con rojo y cuáles son los valores que podemos hacer. El tema de la hipertensión, más adelante lo vamos a ver, pero es importante controlar los niveles de hipertensión, ya se entiende el por qué. Los trastornos minerales óseos que habíamos visto, disminuir o mejorar los valores de calcio, disminuir los valores de fósforo y disminuir a los rangos casi normales de la paratormona. ¿No es así? Y ya sabemos por qué y todo lo vemos acá. ¿Qué más en este aspecto? ¿Qué otras medidas o tratamientos generales de tu paciente renal crónico? Este es de la PT miméticos. La hiperlipidemia también es importante, controlar los valores de colesterol, triglicéridos, el colesterol malo, que es el LDL, pues sabemos que la hiperlipidemia sumado a la enfermedad renal crónica aumenta mi riesgo cardiovascular, ¿ya? Y la acidosis metabólica, el bicarbonato oral se puede usar para corregir la acidosis metabólica leve en este tipo de pacientes. Y doctor, ¿cuándo decido yo darle bicarbonato ya a mi paciente? ¿A todos mis pacientes que tienen enfermedad renal crónica se los doy? No, generalmente se habla de que el manejo con bicarbonato se da cuando este bicarbonato es por debajo de menos de 22 mil equivalentes en tu paciente. Y bueno, la hiperpotasemia crónica y cómo poder manejarlo también lo vemos acá. Sobre todo a la cabeza es la dieta baja en potasio, ya cuando están tus pacientes en estadios avanzados. Cuando tu paciente pierde proteínas, habíamos dicho que aumenta mortalidad, a mayor proteinuria, mayor morbimortalidad, y entonces yo puedo darle antiproteinúricos. Y cuando ustedes les digan dar antiproteinúricos a un paciente, se referirán siempre a los YECA o ARA2, YECA o ARA2, que son los que encontramos acá, ¿no? Si tu paciente tiene hipertensión arterial y tiene proteinuria, el tratamiento a la cabeza serían YECAs o ARA2, porque también sirven como antiproteinúricos. No solamente te ayudan a controlar presión, sino también te sirve como antiproteinúrico, ¿sí? También puedes dar calcio antagonistas, el uso de diuréticos pueden estar indicados, calcio antagonistas dihidropiridínicos, esto está mal, calcio antagonistas dihidropiridínicos, también acá está mal. Si tu paciente no tiene proteinuria, no hay evidencia de superioridad con calcio antagonistas versus no hay evidencia de superioridad entre los YECAs o calcioantagonistas dihidropiridínicos. Puedes usar cualquiera de los dos y puedes usar diuréticos. Cuando no tienen proteinuria, no hay mayor diferencia. Pero cuando tienen proteinuria, sí se ha visto que la primera línea deben ser YECAs o ARA2. La meta de la tensión arterial es 130, mantenerlos menos de 130/80. Y acá tienen una lista de todo lo que son los fármacos que podemos usar en pacientes renales crónicos. YECAs o ARA2 indicados a la cabeza si es que tu paciente es un ERC con proteinuria, YECAs o ARA2 están indicados a la cabeza. Si tu paciente a pesar de eso tiene hipertensión resistente o falla cardíaca o ha tenido un infarto, usar los bloqueantes de la aldosterona o antagonistas o los bloqueantes o conocidos como antagonistas de los receptores mineralocorticoides como la espironolactona, ¿no es así? Hipertensión usados en pacientes con hipertensión resistente, insuficiencia cardíaca, pacientes que han tenido posima. Hay que tener cuidado con estos fármacos porque uno de sus efectos adversos es la hiperpotasemia. Tenemos acá el uso de diuréticos en pacientes con hipertensión arterial, tiacidas, en esto, y los calcio antagonistas dihidropiridínicos que se usan en pacientes con enfermedad renal crónica, hipertensión y puedan cursar con angina. Y también podemos tener acá los no dihidropiridínicos que se usan en los mismos pacientes, pero que también hayan tenido o tengan una taquicardia supraventricular. Ahí usamos los no dihidropiridínicos, pero a la cabeza generalmente usamos los dihidropiridínicos que vemos acá. Muy bien. Proteinurias. Habíamos dicho que tu paciente, si tiene proteinuria, darles YECAs o ARA2. Indicado en pacientes hipertensos que tengan proteinuria, YECA y ARA2. Y se le da a todo paciente diabético con enfermedad renal crónica que sea A2, ustedes ya saben que es A2, se les da YECA o ARA2. Manejo con antiproteinúricos. Y si tu paciente
no es diabético, pero si está en A3 también se le da. O sea, a todo paciente diabético A2 se le da. Y si no fuera diabético, tiene que estar en A3 para poder darle antiproteinúricos. Otra vez, todo paciente con proteínas que sea diabético y A2 se le da YCAOR-A2 como antiproteinúrico. Y si no es diabético, todo paciente que esté en A3, todo paciente que esté en A3 se le da antiproteinúricos. Todo paciente que esté en A3 se le da antiproteinúricos. Muy bien. La dieta es importante. Con el tema de las proteínas, hay que tener mucho cuidado con el tema de las proteínas en pacientes renales, porque a veces no se toman en cuenta mucho esto. Y se ha visto que si tú le das a tu paciente menos de 0,6 gramos por kilo día de proteínas, aumentas mortalidad, ¿sí? Generalmente la relación va entre 0,8 y a 1,3. Y esto va mucho tomado de la mano en relación a su tasa de filtración. Si su tasa de filtración está mayor a 60, puedes darle hasta 1,3 gramos kilo día de proteínas. Y si su tasa de filtración está menos de 60, le puedes dar hasta 0,8 gramos kilo día de proteína. No menos de eso, por debajo de 0,6 aumentas mortalidad. ¿Sí? Mucho cuidado con la dieta. Y ustedes fíjense, cuando tengan un paciente renal crónico en hospitalización, fíjense en las indicaciones de dieta. Algunos solamente escriben dieta para nefrópata, pero es muy inespecífico, ¿no? Hay que tener en cuenta la cantidad de sal, la cantidad de proteínas, fibra que debe recibir ese paciente. Percátense en las terapéuticas que escriben, ustedes ya a escribir, a transcribir, ayudando a los internos, para que se den una idea. La dislipidemia, el manejo es importante y para eso tenemos el uso de la estatina. De todo esto, lo más importante, la hipertrigliceridemia es lo primero que suele ocurrir en un paciente renal crónico, entonces el tratamiento es importante. El uso de fibratos puede estar indicado, sobre todo si tu paciente tiene triglicéridos por encima de los 800, ¿no? Por encima de los 800. Recuerden que los triglicéridos son los que más rápido bajan con una buena dieta, ¿ya? Y lo puedes medicar si es que pasan los 800. Si tiene hipercolesterolemia, el manejo depende si es la prevención secundaria o primaria y generalmente en la cabeza siempre son con estatinas. Y de todo esto, lo que más también deben recordar es esto. ¿Cuál es la meta de LDL en tu paciente renal crónico? ¿Cuál es la meta de tu colesterol malo? Que tenga menos de 70. Que tenga menos de 70. Dentro de lo que son los riesgos cardiovasculares, el uso de aspirina según indicaciones y preferencias, no hay ninguna contraindicación, salvo alergias, para que un paciente que tenga riesgo cardiovascular alto no se le pueda dar aspirina, se le puede dar. Manejo de otras comorbilidades que pueda tener tu paciente, pobre evidencia de manejos en diálisis, sobre todo con el tema de la aspirina, se puede como que no se puede dar, no hay mayor evidencia de eso. Para lo que es diabetes o nefropatía diabética, la hemoglobina glicada meta en este tipo de pacientes es ser menor del 7%. La hemoglobina glicada en este tipo de pacientes debe ser menor del 7%. Con ellos hay que ser bien exigente porque a mayor glucosa en la sangre, el daño renal va progresando. Modificación de los estilos de vida, manejo de la presión arterial, el uso de IECA o ARA2, habíamos dicho en todo paciente diabético. Si hay proteinuria, generalmente en rangos de A2. Si tienes A2 en un paciente y es diabético, el uso de antiproteinúricos está indicado. Y la panacea, lo último de los fármacos que se acaba de ver y que mejora morbimortalidad, mejora la disminución de la progresión renal, mejora la disminución de la progresión de falla cardíaca, los famosos inhibidores SGLT2, que hasta ahora son aprobados para todo paciente que tenga una tasa de filtración mayor de 30, ¿ya? Aún hay estudios para aquellos que tengan una tasa de filtración menos de 30, aún hay estudios para eso, y por ahí ya han aprobado la canaglifosina para una tasa de filtración menos de 30, pero todavía están en estudios. Pero si tu paciente tiene una tasa de filtración más de 30, dar ISGLT2 sí es factible. Es más, mejora la sobrevida, mortalidad, la progresión de la enfermedad renal crónica en este tipo de pacientes con falla cardíaca y enfermedad renal crónica. Evitar nefrotóxicos en este tipo de pacientes, si es obvio, evitar fármaco, hierbas, que tu paciente se mantenga hidratado, que cualquier otro daño renal externo tiene que ser evitado en este tipo de pacientes, como los medios de contraste, el uso de AINES, el uso de algunos antibióticos. Entonces, evitar nefrotóxicos para mantener la función renal perenne. Ya está.
Eso con el tema del calcio, alteraciones fosfocálcicas, siempre mantener un control adecuado de calcio, de fósforo, y si tu paciente tiene déficit de vitamina D, puedes suplementarlo, ¿no? Tanto como calcitriol, que ya habíamos dicho, y eso nos ayudará a regular los controles de PTH también. Los manejos generales de hiperfosfatemia, mantener los fósforos en estos rangos de 2,4 a 4,1, y si vemos que esto se eleva mayor a 4,1 y tu paciente no está en diálisis, pues debemos dar o usar quelantes. También podemos usar bifosfonatos solo para aquellos que tengan osteoporosis diagnosticadas y que lo requieran. Podemos usar bifosfonatos, como ustedes han escuchado de algunos, ¿no? Ácido solendrónico, pamendronato, y entre otros. Si tu paciente cursa con acidosis, es importante manejar esta acidosis metabólica porque a mayor acidosis o por una acidosis crónica, tu paciente tendrá un aumento de mortalidad. La acidosis tendrá o hará que el daño renal progrese, haya una alteración a nivel ósea, hay alteraciones o catabolismo proteico, que será lo que se llama la atrofia muscular en pacientes con acidosis metabólica persistente por enfermedad renal crónica, y de todo esto de acá es lo más importante. Alteraciones en la contractibilidad miocárdica. El estado acidótico en trastorno ácido-base en paciente renal crónico causa toxicidad en el miocardio y genera alteración en la contractibilidad de este. Es tóxico para el corazón la acidosis metabólica. Por eso es importante corregirlo rápidamente. Y entre otras patologías que ven acá. La uremia puede causar diferentes patologías, no se relaciona con un valor determinado, pueden presentar manifestaciones cuando un paciente tiene 60, 70, 100, 200 de uremia, dependiendo de la tolerancia de este. No hay un valor específico de cuánto de urea debe presentar el paciente para presentar estos síntomas, pero los más graves son estos de acá, las famosas pericarditis urémicas, las neuropatías urémicas, encefalopatías urémicas o las coagulopatías asociadas al aumento de urea, ¿no? Coagulopatías urémicas. Generalmente el manejo, no hay ningún fármaco para manejar esto, generalmente el manejo de esto es mediante diálisis, usualmente es así. ¿Y cada cuánto tengo que seguir a mi paciente o hacerle seguimiento? De acuerdo al grado de complicación que tenga mi paciente. Mientras más grado de complicación, por ejemplo, un G5 o A3, mi paciente al año por lo menos debe cursar con 4 consultas al año, si no es que más. Pero si tu paciente tiene un grado 1 y tiene un A1, pues con una consulta al año va más que bien. Si tu paciente tiene un grado 3B A2, pues debería tener como mínimo 3 consultas al año, ¿sí? Para eso te sirve este cuadro, para ver cuántas consultas al año debería tener tu paciente. Entonces ustedes lo cortan y lo pegan en su escritorio cuando estén haciendo su serum y ven a su paciente renal crónico y lo ubican en qué grado está, en qué grado de albuminuria, cretinuria, en qué grado de tasa de filtración, y dicen, bueno señor, yo lo veo, le hago su seguimiento cada cierto tiempo, de acuerdo a qué grado tengan ustedes. Es importante que lo sepan. ¿Cuándo derivar a nefrología a tu paciente renal? Cuando tenga una tasa de filtración menos de 30, cuando la albuminuria cretinuria sea mayor de 300, y acá pueden ver algunas otras consideraciones más. Hematuria glomerular no explicada por ninguna patología per se, causa no identificada de la enfermedad renal crónica, caída de la tasa de filtración mayor al 30%, difícil manejo farmacológico en este tipo de pacientes, que tenga una enfermedad renal crónica menor de 18 años en este tipo de pacientes también, hipertensión arterial resistente, nefrolitiasis recurrente y otras causas de por qué o cuáles serían los motivos para mandar a tu paciente a consulta de nefrología. Indicaciones de terapia de reemplazo renal: pericarditis o pleuritis urémica, encefalopatía o neuropatía urémica, diástesis hemorrágica por uremia, sobrecarga hídrica refractaria a diuréticos, hipertensión resistente, alteraciones metabólicas persistentes, náuseas y vómitos persistentes, caquexia o malnutrición debido a esta uremia. Recuerden, esto de acá son criterios indicativos de terapia de reemplazo renal en pacientes crónicos, ¿ya? No es cuándo dializar de manera de emergencia a tu paciente. No, estos criterios de acá son para diálisis en pacientes renales crónicos, cuando ya es indicación de diálisis en paciente renal crónico. Ténganlo en cuenta, ¿ya? No existe un valor específico de la tasa de filtración que sea indicativo. Habíamos dicho que no todo paciente con tasa de filtración menos de 15 se dializa, pero si tu paciente tiene una tasa de filtración menos de 8, menos de 10, ya ese gran porcentaje de pacientes sí o sí van a terminar en diálisis. Pero bueno, no existe un valor de tasa de filtración que sea indicación de diálisis. Nadie te dice, ella tiene tasa de filtración ni nada. Tienen que haber otra serie de cosas, ¿no? Las manifestaciones clínicas, la poca respuesta al tratamiento, entre otros.
Es importante que tu paciente sepa que más adelante con el paso del tiempo va a terminar en diálisis para que no entre en negación, porque ahí se pierde mucho tiempo, y que si ya va a ser o ya se le va a programar a diálisis en el transcurso de meses o años, ver si va a requerir una fístula arteriovenosa, si es candidato, o va a desear una diálisis peritoneal, debido a que puede vivir en el campo, en la sierra, y por allá no hay equipos de diálisis. Entonces, ese paciente podría ser candidato a diálisis peritoneal. ¿No es así? Una preparación médica y psicológica para este tipo de pacientes. Existen 3 formas de terapia de reemplazo renal. La hemodiálisis, esta de acá puede ser por catéter de alto flujo o fístula arteriovenosa, y la diálisis peritoneal, ¿sí? Acá puse, bueno, acá hay 2, pero esta hemodiálisis se divide en 2. Y diálisis peritoneal, listo. ¿Cuándo biopsiar a un paciente? Cuando tu paciente tiene un síndrome nefrótico por nefropatía lúpica, puedes biopsiarlo para saber qué grado de nefropatía lúpica tiene. Cuando tu paciente tiene un síndrome nefrótico sin evidencia de enfermedad sistémica, no explicado por alguna patología, cuando tiene tu paciente un síndrome nefrítico, falla renal aguda no explicada, hematuria glomerular aislada con evidencia de la progresión, también en este caso pueden ser indicados lo que es la biopsia renal. No a todo paciente se biopsia, pero si tienes alguna de estas consideraciones, alguno de estos ítems, pues puedes plantear su biopsia renal. Entonces, cuando ustedes tengan su paciente renal crónico, tanto en consulta, no se olviden, de acá a 2 años cuando estén en el internado, o 3, y si por ahora los vean, no se vayan a olvidar de eso. Listo, chicos, gracias por su participación, gracias, no olviden sus porcentajes, cuídense mucho, y creo que yo me quedo acá y ustedes tienen